Ojalá que podamos ser todos libres. Elvira, ¿tú sientes nostalgia por los 80? Mira, yo soy alguien que siempre mira al pasado, pero sin nostalgia. Aun cuando ese periodo fue, yo diría, vivido muy intensamente, pero la intensidad del presente hace que yo no sienta esa necesidad de sentir que ese periodo, que fue tremendamente importante en términos definitorios de muchas cosas que incluso están en el presente, pero no rememoro de manera nostálgica. Y en esa época, claro, tú estabas construyendo muchas cosas, entre ellas esta obra tan fantástica que yo he leído muchas veces y ahora la he vuelto a leer, que es La bandera de Chile, que circuló de forma clandestina durante los 80 y recién se publica el 91 en Argentina. En los años 80, si bien es cierto, había una represión muy fuerte, de igual manera había una actividad semiclandestina también muy intensa, y entre esas actividades habría que poner a la poesía, ¿no? Que se hacían en distintos lugares, sobre todo en parroquias, ¿no? En zonas periféricas, ¿no? Yo tengo recuerdos de haber viajado bastante tiempo hasta Santa Rosa con Américo Vespucio, donde había una parroquia a escuchar poesía. Y hacíamos lecturas caseras también, ¿no? Y por otra parte, en ese tiempo uno escribía en máquina de escribir, ¿no? Y hacía copia. Yo escribía y solía instalar calco para hacer 2 copias. Y esas cosas después circulaban, ¿no? Y había mucho panfleto y revistita, y era en ese clima de represión había mucho movimiento, mucho interés, que iba desde el deseo de las personas de poder contar sus historias, porque florecieron talleres, pero eran talleres que tenían más un deseo social, político y psicológico de decir su situación personal y sentir que tenía una recepción, y la poesía estaba entre medio, era como también un vehículo. Había algunas personas que llegaban a decir, mira, yo escribí esto. Y de hecho en esa época se escribieron poemas y cuartetos y sonetos y cosas que tenían la vigencia del día, ¿no? Y que era callejero, una cosa callejera. El arte no era algo que preocupara a la dictadura. O sea, yo creo que hay que ser desde ese punto de vista, el arte tenía una relación con sectores que eran ilustrados,
con sectores que mantenían una relación por tradición, ¿no? Y la poesía tenía su público que después lo fue perdiendo, ¿no? Pero en ese momento todavía existía memoria de poetas que ya no estaban, y era un público que se acercaba. Pero en general la dictadura estaba pendiente del periodismo. Ya en esa época había una fragmentación, ¿no? Donde cada parcela tenía su dominio en desmedro de un conocimiento mayor del mundo que habitábamos. ¿Cuánto eco empezó a hacer este libro ya en los 90, después de este periodo de clandestinidad? Mira, yo creo que tiene dos aristas. Por un lado, lo que es la parte académica. La academia toma la bandera, y por otro lado hay una circulación a partir de poetas más jóvenes, ¿no? Y yo he trabajado con muchos poetas jóvenes, ¿no? Que tenían trabajos muy interesantes de poder llevar la poesía, dijimos en ese momento, a los lugares donde no llega nadie. Respecto de la recepción, no es algo que yo esté consciente ni tampoco me ha preocupado, porque yo creo que en la medida en que uno se preocupe de eso, no sigue escribiendo, no si empieza a buscar de dónde te están leyendo, no. ¿Cómo era ese mundo que si bien sí hay un círculo importante, pero era predominantemente masculino? ¿Cómo era ir haciéndose espacio en esas voces con tanta presencia, siendo mujer? Cuando nos sobreviene la dictadura, ¿no? Después del golpe militar, ocurren dos cosas importantes para la situación de la poesía, ¿no? Principalmente, que fue que la sociedad se desarticula completamente, y en estos movimientos de resistencia, donde busca nuevamente rearticularse, hay una rearticulación de las mujeres por un lado y de los mapuches por otra, ¿no? Y ambas autoconvocatorias, por llamarlo así, tiene bastante repercusión. O sea, la poesía mapuche es hoy día un gran activo, y las mujeres en ese momento también fuimos un polo de atracción. Ese mundo femenino que estaba marginado en la década del 60 y 70, a pesar de que fue un periodo en el cual la participación no tenía restricciones, sin embargo, estaba esa suerte de velo que las mujeres no podían mover, ¿no? Una suerte de falta de autoridad en materia literaria que era como inamovible. No hice porque no tenía la convicción de que el género fuera la única forma de mi identidad, ¿no? Y que era parte de mi sustrato, desde donde yo hablaba, pero
no iba a reducir eso. Además, tenía una percepción diferente, porque creo que teóricamente, después de que desaparece el análisis de la sociedad desde un punto de vista de clase, cae de inmediato encima lo que es un análisis de que la sociedad es una sociedad estratificada, pero se estratifica de otra manera, ¿no? Mujeres, etnias, minusválidos, etcétera, ¿no? Y entonces se comienza es a mi juicio parte también de la fragmentación, ¿no? Donde esos estratos, ¿no? se convierten en espacios estancos. Y me acordé un poco de Juan Luis Martínez. ¿Qué recuerdos tienes de Juan Luis Martínez? También tú has escrito sobre él y hay algo, una voz ahí similar. Sí. Quiero decirte algo previo a entrar a lo que me preguntas, que siento que la poesía no puede ser neutral, o sea, pero tiene que estar abierta a decir cosas muchas veces, por lo menos es lo que me pasa, que digo muchas cosas en lo que escribo que no son de mi, que no soy yo quien la sustenta. Claro. ¿No? Que se me imponen, ¿no? Que hay ahí una cierta verdad y que no hay más remedio que aceptarla. Claro. A través del lenguaje. Sí, o sea, no es mi programa, si tú quieres, sobre el que yo escribo. Claro. ¿No? Digamos que muchas veces soy rebasada en eso. Está instalado Juan Luis Martínez sin que yo en ese momento lo conozca personalmente, lo conocí mucho después, pero en un momento yo estaba en el departamento de estudios humanísticos y fui estudiante y un día me encuentro con Ronald Kay en un pasillo que me dice, esta es la primicia. Y me muestra el libro, la nueva novela, la primera edición. Y yo quedo absolutamente deslumbrada y lo veo eso mientras hay alguien que está esperando a Ronald. Y luego me la pide. Y le digo, préstamela. Y me dice, no, estos libros no se prestan. Pero en esos 10 minutos, ¿no? que tuve yo el libro y que lo vi, y vi la bandera, y vi en esos 10 minutos el trabajo de Juan Luis Martínez, y Ronald me dice, esta es la poesía de hoy. Bueno, eso fue un golpe directo al corazón, y eso me quedó reverberando hasta en que yo en algún momento pienso lo atractivo de ese libro
pero yo siento que me voy a trincherar en la palabra, ¿no? Y si bien es cierto que la visualidad es un gran alimento para mí, la fotografía, la pintura, el cine, estoy en mi trinchera. Y yo creo que cuando escribo la bandera, eso está presente. O sea, la bandera la escribí en un momento, no sé, de alta combustión energética. No puedo entrar en muchas cosas ahí, ¿no? En un tiempo muy breve, además. Fue una cosa emocionalmente muy, casi violenta, diría, a pesar que eso no se nota ahí. ¿Cuán breve? ¿Durante cuánto Una semana. tiempo? ¿En serio? Sí. Oh. Sí. Pero, o sea, una semana, porque la escritura es una cosa de mucho tiempo. O sea, muchas de las imágenes ahí son imágenes de mi época de infancia. Entonces, alguien que escribe está escribiendo siempre, ¿no? Mentalmente, por lo menos yo creo que mis etapas de escritura mental son altas, ¿no? Mis noches y días de escritura mental son cuantiosas. Entonces, cuando se llega al papel, no es y se llega a la hoja en blanco, ese es un momento en que uno tiene que echar la carga encima. A veces cuesta y a veces se llega con desesperación para evitar que se escape, digamos, ¿no? Pero no es que el trabajo se haga enteramente ahí, sino que el trabajo viene de antes. Solía discutir bastante con Ronald y Ronald me dijo en un momento, déjate de cosas, o sea, déjate de pensar en política, porque las vanguardias políticas fueron derrotadas y murieron. Ahora lo único que queda son las vanguardias artísticas. Así que concéntrate. Bueno, esa era su postura, ¿no? Algo que en ese momento, año 76, yo no estaba dispuesta a aceptarlo de buenas a primeras, ¿no? Era un momento en que se estaba reorganizando la resistencia desde un punto de vista político, social, y era muy difícil pensar que toda posibilidad de un nuevo orden social estaba en el cementerio, ¿no? Era muy difícil. Oye, Elvira, ¿y cuando a ti te detienen producto de esta como error o concatenación de hechos, tú ya habías escrito la bandera de Chile? No. No. O sea, ya, está presente también esa experiencia también. Sí. Porque sí. tú en algunos momentos has dicho, te han preguntado por qué no has escrito sobre eso conscientemente. Alguna vez leí que dijiste que no es algo que tú habías procesado como para llevarlo a la escritura, o al menos como deliberadamente, tan explícitamente, pero evidentemente esa experiencia debió haber calado mucho en toda la escritura posterior. Sí, mira,
de desapariciones, de enfrentamientos que eran ajusticiamientos, y de casos de tortura, porque pasar por una cárcel secreta, pasar por la tortura, y uno conocía miles de casos, ¿no? Y cuál era la posibilidad de escribir uno más. No, digamos, o sea, escribir uno más era sumarte con una particularidad, ¿no? Sin embargo, el escribir siempre tiene un grado de simbolismo mayor que lo que tiene la anécdota, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que agarré algo donde quizás di respuesta, a mi juicio, a algo donde estábamos todos, ¿no? Y que era, tomé el símbolo, ¿no? Un símbolo que en ese momento no nos pertenecía a todos, porque pertenecía a las Fuerzas Armadas, que se las había declarado que eran la reserva moral de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ese fue, digamos, ingresé yo a escribir en esa línea de apoderarme de ese símbolo, no en términos personales, sino que era más bien una suerte de rescate de manos que me parecían se la habían usurpado.